Cuando empezamos a utilizar JavaScript, una de las cosas más interesantes y más importantes, incluso urgentes para las personas que están utilizando JavaScript es justamente la transferencia de información, es decir, realizar peticiones hacia un servidor o realizar peticiones desde el cliente hacia otro servidor para poder traducir esas peticiones y para poder obtener esas peticiones y mostrarlas dentro de nuestro front. En este caso, te voy a mostrar cómo se realiza comúnmente esas peticiones y vamos a explicar justamente la parte teórica de esto. Bienvenido a mi canal. Aquí encontrarás información que te ayudará a mejorar tus habilidades dentro del desarrollo web. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que empezar a saber o aprender que existen objetos dentro de JavaScript. Un objeto básicamente es una colección de datos en la cual podemos incluir pares asociados que se denominan clave-valor. Ejemplo, yo puedo definir una constante, como ya habíamos ocupado, y en este caso a esta constante le voy a llamar objeto. Y para poder definir un objeto, básicamente tenemos que empezar con los corchetes. Abrimos y cerramos corchetes y después de abrir y cerrar corchetes, entonces podemos empezar a trabajar justamente con esto. Si nosotros, por ejemplo, queremos poner una serie de actividades o queremos poner una serie de información dentro de esto, pues simplemente tenemos que poner el nombre o la clave y después el valor que tenemos. Ejemplo, a lo mejor y voy a poner algo como name y le voy a decir que en este caso el name va a ser adebmx. Además de name, a lo mejor puedo añadir algo como type y en este caso a lo mejor le voy a decir que es YouTube, pues, por así decirlo. A lo mejor puedo poner otro tipo de datos, como por ejemplo le puedo poner un zip code y le puedo poner 77500 y observa que en este caso ya no utilice comillas. ¿Por qué? Porque este tipo de datos es de tipo entero. Y adicional a eso, pues podemos estar trabajando con algunas otras cosas más. Incluso yo puedo aquí obtener algo o puedo aquí meter funciones, algo como add subscriber y aquí ponerle algo como un function y abrimos y cerramos paréntesis y todo lo demás, toda nuestra funcionalidad aquí, ¿bien? Entonces, lo importante de esto es que nosotros empecemos a conocer que los objetos se les puede poner un montón de cosas. Existen otras formas de poder definir objetos. Por ejemplo, yo puedo definir un objeto de la siguiente manera. User va a ser igual a new y en este caso le digo object. Y con eso lo que estamos haciendo es que estamos definiendo también el mismo objeto. Sin embargo, pues bueno, esto prácticamente es un poquito más sencillo de poder declarar, por lo tanto es comúnmente como lo hacemos. Sin embargo, esta forma también se puede añadir. Ahora, para que nosotros podamos acceder a cada uno de estos elementos que tiene el objeto, lo hacemos mediante el uso de el nombre del objeto, que en este caso se llama objeto, y adicional a esto le ponemos el nombre de la propiedad que queramos. Ejemplo, en este caso name. Bien, si nosotros hiciéramos un console log de esto, de hecho me voy a pasar a Ron.js para poder hacer este cambio, para poder hacer esta. Aquí podemos observar que si copio y pego todo esto, entonces aquí ya me aparece adeb. Si yo en lugar de esto quisiera el type, pues aquí también ya me aparece YouTube. Y de la misma manera, si utilizo el zip code, pues me aparece esto. Observa que si solamente le pongo zip, me aparece como un defined. Entonces, pues también es importante que nosotros trabajemos o que revisemos esta parte. Otra de las cosas muy interesantes y que comúnmente hacemos es que normalmente esta información va a venir de algunas otras variables, como por ejemplo, a lo mejor tenemos una variable name que se llama, que en este caso sería esta parte de acá. Y después tenemos una variable que en este caso sea el tipo, que en este caso, pues bueno, también podríamos poner esto de acá. Y observa que también podemos tener una variable que se llame zip code y que en este caso sea la variable que tenemos acá, o el valor que tenemos acá, perdón. Entonces, algo que comúnmente hacemos es que ponemos algo como name, type, zip code. Pero observa lo siguiente. En este caso, como tanto la clave y el valor son exactamente lo mismo,
algo que nos permite hacer JavaScript es que podemos definirlo solamente como uno. Y al final de cuentas funciona de la misma manera. Sigue funcionando esto. Esto solo aplica si el nombre de la propiedad más el nombre del valor o de la variable es exactamente el mismo. Imagínate que aquí, por ejemplo, tuviéramos zip-code, entonces yo ya no podría hacer esto porque observa que aquí seguramente me daría un error, perdón. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues ponerle zip-code y ahora sí vuelve a funcionar correctamente como normalmente trabajamos. Si lo que quisiéramos ahora es eliminar una parte del objeto, observa cómo aquí en el objeto me aparece todo. Sin embargo, si lo que quisiera es eliminar una parte del objeto, entonces puedo utilizar la palabra reservada delete. Y esta palabra reservada delete normalmente va acompañada pues justo de el dato que quiera eliminar. Por ejemplo, zip code. Si yo hago esto, entonces observa que aquí ya me dice que esto fue verdadero y en este caso me devuelve el objeto sin el zip code. Si yo quisiera también algo que comúnmente hacemos dentro de los objetos en JavaScript es el poder verificar si existe la propiedad dentro del objeto. Entonces, esto se hace mediante la palabra reservada in. Por ejemplo, si yo hago algo como un console log y le puedo decir aquí que quiero revisar si existe name in el objeto. Y observa que en este caso, aquí me aparece que está true. Sin embargo, si yo en lugar de name pongo zip code, pues ahí me aparece que está false. ¿Por qué? Porque recuerda que anteriormente a esto ya lo habíamos eliminado. Ahora, observa que para poder hacer esta comparación tiene que estar entre comillas. Si nosotros lo pusiéramos sin comillas, entonces lo que está esperando esta comparación es el valor que existe dentro de la constante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en este caso, por ejemplo, nos daría objeto.addefmx. No es lo que queremos, por eso lo ponemos entre comillas. Otra de las cosas que son bastante importantes y que te tengo que mencionar es que muchas veces, por ejemplo, algo que hacemos es que podemos nombrar una clave y un valor mediante espacios. Por ejemplo, le puedo poner algo como fecha, nacimiento y aquí poner un valor aleatorio. La única diferencia o el único requisito para poder hacer esto es que lo tengo que poner entre comillas. Y ahí, como puedes observar, está funcionando correctamente. Ahora, una de las desventajas es que yo ya no puedo acceder con esta nomenclatura, con fecha nacimiento, porque observa que pues al final de cuentas me va a dar un error justamente. ¿Cómo podría hacer para poder acceder a esta nomenclatura? Lo podría hacer mediante los corchetes. Si yo pongo esto entre corchetes, ahí puedes observar que me está devolviendo justamente el valor tal cual. Y básicamente estas son las cosas como más importantes que necesitamos saber de los objetos. Lo siguiente es también saber cómo recorrerlos, por ejemplo, es algo muy importante. Pero bueno, algo que comúnmente o para algo para lo que comúnmente vamos a utilizar estos objetos, pues es justamente para poder solicitar información. Entonces, en el video anterior te platiqué un poco acerca de cómo validar el formulario de validación del login y aquí simplemente acabo de hacer ligeros cambios. ¿Qué cambios hice? En principio agregué una función que se llama validate y a esta función validate le paso un parámetro que en este caso son los errores, que si recuerdas era una constante que teníamos definida acá y que era justamente un arreglo. Después de eso, esto estaba dentro del add-event-listener del click, aquí, así que lo único que hice fue sacarlo y la constante que estaba, o la variable que estaba aquí de errors, la pasé aquí abajito para que sea el parámetro que podamos enviarle al validate. Todo esto es exactamente lo mismo. Aquí lo único que hago es limpiar el alert en dado caso de que tenga información previa. Y lo único que digo es que si en errors
tiene un tamaño mayor a cero, es decir, si existen errores, pues entonces que me aparezca el alert y que se le agregue un feedback con el set timeout y un return false para que ya no siga la ejecución. Entonces, como puedes observar, aquí justamente esta es exactamente lo mismo que el código anterior, pero pues un poco más optimizado y con una funcioncita. Ahora, la cosa importante que tenemos aquí es que si observas, aquí yo ya estoy poniendo justamente un objeto y este objeto en este caso se llama data. Este data va a contener dos valores que van a ser el email y el password. ¿Por qué necesito estos dos valores? Porque si recuerdas del curso anterior de la creación de la API con Flight, nos podemos dar cuenta que tenemos una ruta que se llama out y que le estamos, es un método post en donde le enviamos el email y el password. Entonces, justo por este email y este password que le tenemos que enviar, es exactamente por el cual construimos esto. ¿De dónde sacamos este email y este password? Lo sacamos de una variable username que la declaré en la parte superior con el ID username y después el password con el ID password. Y como puedes observar, pues estoy accediendo a los valores de los campos que acabo de agregar o que acabo de declarar, mejor dicho. Después de esto, aquí si observas, también tengo otra constante, o mejor dicho, también tengo otro objeto en donde voy a solicitar el método, voy a solicitar los headers y voy a solicitar un body que si tú observas tiene una función en donde se construye o en donde se consulta data. Esta función es json.stringify y para lo que nos va a servir es para poder convertir este objeto o este JSON en un string o en una cadena de texto, básicamente. ¿Para qué? Para poder enviarlo posteriormente. Entonces, si recordamos un poquito, anteriormente lo que hacíamos es que mediante jQuery, por ejemplo, poníamos algo como Ajax o poníamos algo como post. También teníamos por ahí un post o teníamos un get, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso para los que todavía utilizaban antes, pues teníamos el XHR que comúnmente utilizábamos, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, lo importante de aquí es que conforme JavaScript ha ido actualizándose, ahora ya contamos con una API que se denomina Fetch. Y para Fetch lo único que tenemos que hacer es mandarle el nombre de la ruta o del endpoint que queremos consumir y si va a ser diferente a una petición de tipo GET, es decir, si va a ser un post, un delete, un put, un patch, etcétera, 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 entonces le podemos mandar opciones. En dado caso de que no, de que sea un GET, pues solamente con la ruta es válido. Entonces, observa que estas opciones pues son justamente las mismas opciones que declaré en la parte superior, solamente para tener un poquito más de orden. Después de eso, observa algo importante. Esto comúnmente es denominado promesa. Sin embargo, las promesas muy comúnmente tienen esta forma. Podríamos poner un fetch y después del fetch podríamos poner un punto den y después del punto den otro punto den y probablemente después del punto den a lo mejor y podemos poner aquí un catch. Pues bueno, esto que normalmente hacemos aquí de esta manera, pues lo podemos sintetizar un poquito mediante el async await. Para que en JavaScript puedas utilizar async await, lo único que tienes que hacer es, en principio, estar fecheando o estar realizando una petición o una promesa y esa petición normalmente debe estar declarada dentro de una función. Si observas hasta el inicio, pues tenemos justamente la función del evento y esta función siempre va a tener que ser de tipo asíncrona. Por eso tenemos un async antepuesto a la función. Después de eso, después de hacer el async, entonces ya podemos utilizar el await. El await lo que va a hacer es que no va a continuar su ejecución hasta que no se haya completado la petición que estamos haciendo. Entonces, si observas aquí, lo que está pasando es que estamos solicitando algo,
Una vez que ya se solicita y que ya obtenemos la información, entonces lo parseamos en un JSON. Otra vez lo esperamos y una vez que ya lo esperemos, pues ya podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo pongo algo como un console log de JSON, pues aquí podríamos revisar justamente en nuestro navegador que si ponemos el usuario y la contraseña correctamente, observa que al darle clic justamente va a hacer una solicitud y esta solicitud pues nos va a devolver lo que la petición nos entrega, que en este caso pues bueno, recuerda que tengo un servidor aquí corriendo y si hacemos solicitud hacia este endpoint, entonces en teoría ahí nos debe de estar entregando un token que si observas pues básicamente es lo mismo que tenemos aquí. Bien, entonces ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, ya aquí básicamente es la lógica que tú quieras definir. Aquí podríamos hacer algo como un const token y le podemos decir que eso viene de JSON. A eso se le llama destructuring. ¿Qué significa? Que este JSON probablemente es un objeto que tiene múltiples valores, como el caso anterior de name, type y todo lo demás. Pues bueno, en este caso yo sé que aquí viene un token. Por lo tanto, de una vez lo estoy definiendo. Y una vez que ya tengo esta parte, pues entonces puedo decir algo como if token, entonces que se haga algo, ¿no? Como por ejemplo redireccionar window.location hacia otra página, la página que tú quieras. Otra de las cosas es que a lo mejor y no queremos estructurarlo aquí para poder empezar a revisar errores, pues bueno, podemos poner un json.token y prácticamente sería lo mismo. Algo importante que tengo que mencionarte es que existe algo que se denomina optional chaining, que básicamente es añadir a cada parte del objeto conforme vaya bajando de nivel el signo de guión de cierre, el signo de interrogación de cierre. Esto lo que nos va a permitir es que justamente si en este caso, si el token viene de tipo undefined o viene de tipo null, pues básicamente no va a romper mi ejecución, sino que solamente entraría en dado caso de que esto existiera. Bien, entonces esto es algo súper importante. Aquí podríamos hacer un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo objeto.zipcode aquí lo puedo volver a poner y observa que aquí me aparece como un defined. Sin embargo, pues yo podría poner algo como esto, lo que haría que ya no me rompiera la ejecución, ¿sale? Esto sigue siendo un defined, pero ya no va a entrar a esta parte a menos que el dato justamente exista. Entonces para eso nos sirve el optional chaining. Si el dato es undefined o null, pues básicamente lo va a ignorar, por así decirlo, y va a continuar su ejecución sin ningún problema. Entonces, pues bueno, aquí ya puedes observar que estamos haciendo uso de múltiples cosas importantes. ¿Qué cosas ya vimos? Pues ya vimos en principio que es un objeto. Adicional a que es un objeto, ya vimos la API de fetch, ya vimos cómo consumir por medio de post mediante las options. Aquí tenemos un try y un catch. Ya vimos también que existe el async await, que es una forma más sencilla para trabajar con promesas. Y por último, aquí estás viendo algo que se denomina optional chaining. Estas son como las cosas más comunes que normalmente trabajamos en JavaScript. Espero que te sirva. Por favor, déjame en los comentarios qué te parece. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y sin duda voy a intentar extender un poco esta plática para que sea lo más entendible posible. Y pues bueno, por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita, déjame un comentario, dale like si te gustó este video y apoya mi contenido. Que tengas una excelente noche. Nos vemos la próxima. Adiós.